El domingo pasado estábamos hablando de ese año donde podías pasar por adversidades, dificultades, situaciones, pero que Dios, estando en su trono, podía tornarlo en un año de gloria. ¿Recuerdas eso, verdad? Pero mira la cuestión, dice que cuando Isaías tiene esa experiencia con el Señor, ese encuentro con el Señor, no dice, wow, o dice, qué increíble, no, lo que dice, ay de mí, que soy muerto. Si tú, hermano o hermana, hoy tuvieras una experiencia como Isaías, ¿cómo sería la definición de tu vida frente a la santidad de Dios? Porque cuando Isaías tiene esta experiencia, lo primero que él piensa es cómo está su vida. Y dice, versículo 5, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labio y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías lo tiene claro, dice, soy un hombre muerto. Ahora mismo me acabo de encontrar frontalmente con la santidad de Dios. Porque los ángeles cantaban, santo, santo, santo. Dice, me acabo de encontrar con esa santidad, veo mi condición y me doy cuenta de que soy un hombre pecador. Hay personas que a veces piensan que no son hombres o mujeres pecadores, pero lo cierto es que todos somos pecadores. Isaías no está haciendo una definición como quizá a lo mejor tú podrías decir, bueno, todos somos pecadores. No, no, no. Isaías está viendo su condición. El ver a Dios le está haciendo ver cuál es su condición, cómo está su corazón, cómo está su vida. Y entonces la conclusión que saca es, me tengo que morir aquí. Tengo que morir. Muchas veces, cuando hablamos de Dios, hablamos pues del amor de Dios, hablamos de la gracia de Dios, hablamos del poder de Dios, pero también no podemos olvidar la santidad de Dios. Y la santidad de Dios, dentro de todos los atributos que Dios tiene, podría decirte que si no es el que más, es de los más top, de los más altos de Dios. La santidad de Dios. Y es curioso que hay una presencia tan fuerte de Dios delante de Isaías que le hace entender cuál es su condición. Cuando una persona tiene un encuentro con Dios, ese encuentro lo primero que nos hace ver es cuál es nuestra condición. ¿Cómo estamos? ¿Qué somos? Cuando tú tienes un encuentro con Dios, o yo tengo un encuentro con Dios, no estamos hablando de tener un encuentro con una persona, con un famoso, estamos hablando del santo, santo, santo. Y eso hace que en nosotros haya un impacto tan fuerte que nos descubre y nos hace ver nuestra realidad. Porque ¿sabéis qué pasa? Que muchas veces nosotros, una de las cosas que utilizamos en nuestro día a día, la utilizamos con nuestro esposo o nuestra esposa, lo utilizamos con nuestros amigos, lo utilizamos con nuestros hermanos, es una cosa que se llama máscaras. Y ponemos máscaras para aparentar, para parecer qué cristiano soy, qué santo soy, qué bueno soy. Yo no te estoy juzgando, pero sí quiero decirte una cosa, que cuando nos presentemos delante del Señor no habrá máscaras que tú puedas poner. Si la presencia de Dios se manifiesta delante de ti, en tu cuarto, en tu casa, tú ahí no vas a poder poner máscara. Te tienes que mostrar tal como eres. Y la realidad es que somos pecadores. Tener un encuentro con Dios es una experiencia gloriosa, pero también es una experiencia, fíjate, voy a utilizar una palabra un poco fuerte, traumática. Porque de repente todo lo que tú eres se pone de manifiesto. Y como te digo, no hay máscara, no hay excusa, no hay nada que pueda taparlo. Es una experiencia traumática. Isaías quedó traumado, escucha, por la santidad de Dios, de tal forma que nunca más fue el mismo. A mí me encantaría, de verdad, que tú y yo pudiéramos primero entender esto, pero segundo, ser impactados, traumados de tal forma que no volvamos a hacer lo mismo. Porque la realidad, hermano, y yo quiero hablar esto a líneas generales, ¿vale? Esto no es por ti,
Esto es general. La realidad es que la vida cristiana que hoy llevamos muchas veces puede estar llena de conocer la palabra, puede estar llena de conocer cánticos, puede estar llena de conocer grandes predicadores, pero puede estar muy vacía de la santidad a Dios. Y la santidad de Dios, la santidad tiene que ver con el estilo de vida que yo vivo, con lo que mis ojos ven, con lo que mi boca habla. Fíjate que Isaías lo dice, soy de labios inmundos. Con el entorno con el que yo me rodeo, Isaías 5 dice, en medio del pueblo que tiene labios inmundos. La santidad de Dios, la santidad tiene que ver con lo que yo veo, lo que yo oigo, lo que yo hago, es decir, mi día a día. Y cuando tú y yo somos honestos y hacemos una radiografía de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que hacemos, de dónde nos juntamos, yo deseo que hoy y tú y yo podamos decir, ay de mí que soy hombre muerto. Hay tantas cosas que no estoy glorificando a Dios en mi vida. Pero esta experiencia que Isaías tiene no es para que Isaías se deprima, no es para que Isaías retroceda, sino para que Isaías avance. Cuando tú tienes un encuentro con la santidad de Dios, la idea no es que tú retrocedas en tu comunión con Dios, sino que avance en tu comunión con Dios. Dios no quiere avergonzarte. Dios no quiere decirte, ah, mira, humíllate aquí, eres lo peor. No, no, no. Dios quiere que veas tu realidad para que puedas cambiar. Por eso es importante tener un encuentro con la santidad de Dios. Y dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Hermano, cuando la Biblia habla de la santidad de Dios, no está hablando de, como te digo, de cualquier cosa. Está hablando de uno de los atributos más fuertes que hay en Él. La santidad nos habla en este sentido de su pureza, de un Dios intachable, de un Dios impecable, de un Dios que es sin mancha. Y fíjate qué cosa, que este Dios que es así, demanda esto de nosotros. Por eso dice Primera de Pedro, sé santo, porque yo soy santo. Quiero decirte una cosa, la santidad de Dios no es negociable. La santidad, una vida de santidad, no es algo opcional, es algo que Dios demanda de ti y de mí. Sé santo, porque yo soy santo. Si tú quieres darle una vuelta a eso, si tú quieres interpretarlo de otra manera, si tú quieres verlo desde otra perspectiva, haz lo que te dé la gana. Pero cuando te encuentres con Dios, te vas a encontrar también con su santidad y vas a ver, y vas a reconocer, y vas a saber cómo es tú y mi condición. Donde no hay excusa. Ay de mí, dice Isaías, que soy hombre muerto. Fíjate que en el Antiguo Testamento los sacerdotes, dice la Biblia que una vez al año entraban al lugar santísimo. Y los sacerdotes temían ese momento, porque sabían que podían morir delante de la presencia de Dios. Porque para Dios la santidad es un tema serio. Sabía que su vida podía acabar en ese mismo momento. Si no había hecho toda la cuestión de un ritual de purificación, de lavamiento, todo lo que tenían que hacer. Sabía que su vida podía acabar. Y mira, cuando Isaías vio la santidad de Dios, algo que se produce, y esto es muy importante para que nosotros vivamos esa vida de santidad, es un temor a Dios. Temor a Dios. Mucha gente piensa que el temor a Dios tiene que ver con el miedo. No, Dios me va a mandar un rayo si peco. El temor a Dios tiene que ver con un respeto profundo, un respeto de honra, un respeto de decir, yo sé que Dios, por ejemplo, está en todo lugar. A veces nos pasa que vivimos una vida de santidad como a media. Cuando nos ven, hay vida de santidad, pero cuando nadie nos ve, no hay vida de santidad. Cuando estamos con gente, hay santidad.
Cuando estamos solos en nuestras casas, quizás no hay santidad. Cuando estamos en la iglesia, hay santidad. Cuando estamos en el trabajo, quizás no hay santidad. Y nosotros pensamos que, bueno, que no pasa nada, que podemos vivir de esta manera. Pero cuando hay una persona que vive así, lo que está manifestando es que no tiene temor de Dios. No tiene ese respeto, esa honra a Dios. Y te voy a decir una cosa, cuanto tú y yo nos acerquemos más a Dios, más conozcamos a Dios, más temor vamos a tener de Él. Cuanto tú y yo más nos acerquemos a Dios. Entonces, es muy fácil de sacar como una conclusión en esto, ¿no? Si yo realmente estoy cerca de Dios, yo voy a llevar una vida de temor a Dios y por lo tanto una vida de santidad a Dios. Por eso no se trata nunca de juzgar a nadie, pero sí dice Jesús, por sus frutos los conocéis, por los hechos los conocemos. Nos damos cuenta si una persona tiene presente en su vida la santidad de Dios o no. Si una persona tiene el temor a Dios presente en su vida o no. Y esto no es una cuestión, como te digo, de cómo tú veas las cosas. Esto no es una cuestión de cómo tú piensas las cosas. Esto no es una cuestión de cómo tu cultura piensa o hace las cosas. Esto es que tu vida, tu pensamiento, tu cultura se amolde a los principios de la palabra. Porque a veces, como digo, decimos, bueno, es que yo lo veo así, o es que yo pienso que es así, o es que pienso lo otro. Y no nos damos cuenta de que la santidad no se ajusta a nuestra mentalidad ni a nuestro pensamiento. ¿Sabes a qué se ajusta la santidad que tú y yo tenemos que llevar? Se ajusta a la santidad de Dios. ¿Cómo se dice? La evaluación que tú tienes que hacer no es con respecto a Antonio, ni Carelli, ni uno ni otro, es con respecto a Dios. Esa es la evaluación que tú tienes que hacer. ¿Cómo está mi santidad frente a la santidad de Dios? Porque a veces caemos en este error también de decir, bueno, hombre, todos fallamos, ¿no? Todos pecamos, ¿no? Hombre, pero yo veo la vida de Jonathan y veo mi vida y, hombre, perdonad, pero quizás yo soy más santo que él. Y empezamos ahí. Claro, si hacemos esa comparativa, nos volvemos locos. Porque a lo mejor yo soy más santo que él, pero él es más santo que yo y el otro es más santo que el otro. El baremo, el punto, la medida tiene que ver con la santidad de Dios. Isaías lo tiene claro. Y él dice, ay de mí, que soy hombre muerto. Ahora, yo quiero rápidamente destacarte algunas cosas, pero si te fijas, Isaías dice esto cuando él tiene ese encuentro con Dios. Y es como que la santidad de Dios es esa luz que manifiesta todo lo que había en la vida de Isaías. Y quiero que me acompañe a 1 de Pedro capítulo 1, versículo 13, porque quiero destacarte esta idea también. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 13. Y quiero mostrarte dónde empieza la santidad. Dice Pedro, por tanto dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, como hijos obedientes. No conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda, ¿qué? En todo. Esto significa, yo tengo que ser santo en el trato a mi esposa. Yo tengo que ser santo en el trato de mis hijos. Yo tengo que ser santo en el servicio en la iglesia. Yo tengo que ser santo en mi finanzas. Yo tengo que ser santo en mi trabajo. Yo tengo que ser santo en todo lo que tiene que ver con mi vida. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Pero fíjate cómo empieza el apóstol Pedro. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ser sobrio.
Ser sobrio significa también como velar, como estar atento. Pero dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. La santidad, hermanos, tiene que ver también, y yo creo que de alguna forma, obviamente comienza en nuestra comunión con Dios, pero tiene que ver con nuestra manera de pensar, cómo nosotros pensamos. Porque, fíjate, había un filósofo, psicólogo que decía, siembra una idea y cosecha un deseo. Siembra un deseo y cosecha una acción. Siembra una acción y cosecha un hábito. Siembra un hábito y cosecha un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Pero como empieza todo, tiene que ver con una idea. Cuando Adán y Eva pecaron, lo que Satanás hizo no fue tomar la fruta, voy a decir la manzana, pero no, la fruta, y dársela. Lo que hizo fue sembrar un pensamiento en ellos. Seréis como Dios. Sabréis que el pensamiento. Y yo tengo que analizar cómo son mis pensamientos. Y la palabra también nos invita a llevar eso cautivo, nuestros pensamientos, a los pies de Cristo. Yo tengo que ver cómo estoy pensando. Pero no solo cómo estoy pensando en cómo voy a vivir mi vida, sino cómo estoy pensando conforme a la palabra de Dios, conforme a Dios. Escuchaba hoy una canción que ha compuesto una persona y la escuchaba y decía que se envaneció, decía algo así la frase, me envanecí en mi propio pensamiento y me creí mi propio pensamiento. Y lo que habla la canción es que se alejó del Señor. Pero empieza diciendo eso, me creí mi propio pensamiento, me envanecí en mi propio pensamiento. Y hermano, no podemos descuidar esto, que en nuestra mente hay una batalla. Y muchas veces nuestra mente está llena de tanta, perdona que diga esta palabra, pero basura, que sería bueno que podamos hacer una desintoxicación. Porque yo no sé cómo es tu mente, pero yo sé cómo es mi mente. Yo sé los pensamientos que a veces hay dentro de mí. Y yo sé que a veces hay momentos donde mis pensamientos están más enfocados en cosas de este mundo que en cosas de Dios. En mi pensamiento no reside la palabra de Dios, sino que reside cierta canción que salió el otro día, cierto cotilleo, cierta serie, ciertas cosas. Esto es mi pensamiento, ¿eh? Yo sé que tú eres más santo que yo. Pero eso es lo que ocurre, ciertos resultados de fútbol, ciertas cosas que tienen que ver con... Y nos atrevemos a decir esto. No, pero mi comunión con Dios está muy bien. Ahora, te sabes todas las series de televisión, te sabes todos los futbolistas, pero te preguntan cuál es el segundo libro de la Biblia y tiemblas. Y la palabra, no solamente una vez, sino varias veces, nos invita a renovar nuestro pensamiento. No conformarnos a este mundo, no vivir bajo el pensamiento de este mundo. Y es imposible vivir una vida de santidad si no somos capaces de trabajar lo que hay en nuestros pensamientos. Porque como te he dicho, esto es una sucesión, un pensamiento lleva a una emoción lleva a una acción lleva a un hábito lleva a un carácter y un carácter lleva a un destino. Pero todo empieza con un pensamiento. Yo quiero que te pregunte esto. No me contestes, pero ¿cómo son tus pensamientos? ¿Qué es lo que reside en tus pensamientos? ¿Qué es lo que habita en tus pensamientos? ¿A qué le das vuelta a la cabeza? Y qué increíble sería que en tus pensamientos esté ideas como Dios es un Dios glorioso. Qué grande es Dios. Qué bueno es Dios. Lo que decía el salmista, lo que decía Moisés, lo que decía Pablo. Y eso está en tu cabeza rumiando. No te voy a decir que todo va a ser perfecto, pero nos ayuda, nos alinea a tener una vida de santidad. Una vida en rectitud. Una vida que glorifica a Dios. Y esto tiene que ver con poner a Dios en primer lugar. Porque mira, después
una cosa importante también, no voy a detenerme ya mucho, pero la Biblia dice, o sea, perdón, algo importante es que una vida santa también tiene que ver con una vida de abstenerse, huir del pecado, rechazar el pecado. Si en mi mente, en mi pensamiento, hay una maquinación, hay un constante estar en contacto con ciertas cosas del pecado, yo te aseguro que eso al final te lleva a una vida de pecado. Voy a decir una cosa y que nadie se me ofenda, ¿eh? Pero si tú escuchas, fíjate, si tú escuchas cierto tipo de música que incita al sexo, no creas que tú vas a ser muy fuerte con relación al sexo, porque eso es algo que tú estás sembrando, una semilla que tú estás poniendo en tu cabeza. Y a veces nos encontramos, mi esposa y yo lo hablamos alguna vez, nos encontramos con jóvenes que todo el día están escuchando música del mundo. Y oye, antiguamente, no por los tiempos míos, ¿no? De John Jaime, como que eran más románticas las canciones, ¿verdad, John Jaime? Era un poquito más, pero ahora es sexo, 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 estuve contigo, ahora me voy con el otro, con el de la moto, ya no te quiero, ya esto. Y todo el tiempo es así. Y tú y yo nos podemos atrever a decir, es que a mí eso no me afecta. Eso a mí no me afecta. Eso es una semilla que tú estás plantando en tu pensamiento. Y eso empieza a brotar. Y eso te aleja de una vida de santidad. Por eso es tan importante que tú y yo podamos analizar cuáles son mis pensamientos. ¿Qué es lo que hay en mi cabeza? Mira, voy a ir terminando ya con esto. Yo sé que tú, al mirarte a ti, y yo obviamente al mirarme a mí mismo, yo sé que no somos santos, ¿verdad? Que no somos perfectos. Pero Jesús o Dios no nos invita a ser perfectos. Él sabe que no somos perfectos. Dios lo sabe, no somos perfectos. Fíjate que Isaías ahí cuando dice, ay de mí, y empieza a quejarse, perdón, a lamentarse, a decir, me voy a morir aquí. Fíjate lo que dice, me encanta esta parte. Dice, y voló, versículo 6, hacia mí, uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado ¿de dónde? ¿De dónde? Gracias, del altar, con unas tenazas. Y tocó con él sobre mi boca y dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Lo que tú y yo necesitamos para quitar esa culpa es que la presencia de Dios venga a nosotros. La santidad de Dios no tiene que ver con una vida perfecta, que no falla. No, no, tiene que ver con una vida consagrada, con una vida apartada, con una vida que decide decir no al pecado y sí al Señor. Una vida que dice, no voy a llenar mi pensamiento de basura y de cosas que me van a alejar de Dios, sino que la voy a llenar de cosas que me van a acercar a Dios. La santidad de Dios es algo que se impregna, se pega en nuestras vidas cuando estamos cerca de Él, cuando estamos cerca de su presencia. No fue Isaías el que dijo, mi pecado, no, no, sino que dice que vino de la presencia y limpió su pecado. Esto es lo bonito porque Dios sabe que por nosotros mismos no vamos a ser santos nunca. Pero su presencia, la presencia de Dios en nosotros, es lo que nos va a purificar, es lo que nos va a limpiar, es lo que nos va a sanar, es lo que nos va a restaurar. La presencia de Dios. Por eso, al final, Dios sabe todo esto, ¿no? Y por eso envía a su Hijo, ¿no? Para que su sangre también nos limpie. Fue su sangre la que nos compró, la que nos rescató. Pero lo único que nosotros tenemos que hacer, fíjate, y con esto termino, es Juan capítulo 15. ¿Me acompaña a Juan capítulo 15? Ya habéis cerrado la Biblia, ¿eh? Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador.
Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve mucho más fruto. Dice Jesús, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y aquí viene el secreto. Permaneced en mí y yo en vosotros. Versículo 4 al final dice, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que, ¿qué dice? Permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí. Y el versículo 6, una vez más, el que en mí no permanece será echado como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Versículo 7, una vez más. Hermano, cuando tú ves algo en la Biblia que se repite una vez, vale. Pero cuando tú ves que hay una insistencia, algo te está diciendo Dios. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo he puesto para que vayáis y veis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiera el Padre en mi nombre, Él os lo dé. Permaneced en mí. Permaneced en mí. Permanece en su presencia. Permanece en su palabra. Camina, trabaja, esfuérzate. Fíjate, no te esfuerces en, ¿cómo te digo? En decir, bueno, a ver, ya no voy a ver esto, ya no voy a ver lo otro, ¿no? Esfuérzate en estar cerca de Él. Y cuando tú estés cerca de Él, vas a ver que primero Dios te va a revelar qué cosas, y segundo, hay cosas que van a ir quitándose de una forma natural, sencilla. ¿Se fue esto? No. Pero recuerda, Dios es serio y la santidad de Dios es seria. Y cuando estemos delante de Él, no estamos delante de cualquiera. Y Isaías dijo, ay de mí, que soy hombre muerto. Pero ese carbón tocó su labio y dijo, fue limpia tu culpa, fue quitada tu culpa, fue quitado tu pecado. La presencia de Dios, permaneced en mí. Permanece la presencia de Dios. Quiero invitarte a que puedas ponerte de pie, si no te importa. Yo quiero decirte esto, con esto ir terminando. Es solo decir, Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Señor, límpiame, transfórmame, cámbiame. Cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de ser. Pero métete ahí con Dios, vea su presencia. Porque el secreto, hermano, como decíamos el domingo pasado, es que Isaías fue a la presencia de Dios. Y el problema de la iglesia hoy día, el problema de muchos cristianos es que no van a la presencia de Dios. No van a la presencia de Dios. ¿Cuánto hace que no va a la presencia de Dios? ¿Cuánto hace de verdad que no te encierra y dices, quiero estar en la presencia de Dios? Y aquí voy a permanecer, voy a estar. ¿Cuánto hace? Y tienes que empezar por este punto de partida. Señor, perdóname porque no he permanecido en ti. Perdóname porque no he permanecido, porque no me he acercado, porque no he buscado. Y yo te aseguro que si entramos en su presencia, si buscamos su rostro, si caminamos en su palabra, yo te aseguro que vamos a llevar vidas de santidad. Ahora recuerda esto, Dios viene a buscar una iglesia santa. Dios viene a buscar una iglesia que vela. Una iglesia que está con el pensamiento de decir, mi amado viene. Mi amado viene.